Hola, buenas tardes. Bienvenidas todas a TEA Tenerife Espacio de las Artes. Mi nombre es Emilio Ramal y soy el responsable de audiovisuales y de la programación cinematográfica del TEA. Y bueno, antes que nada, feliz Día de las Mujeres Rurales a todas, porque hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural y es magnífico hacerlo con esta iniciativa, con La Pinochera. Es la cuarta edición, si no me equivoco, y la tercera que cogemos en TEA actividades. Cada vez empezamos con una muestra pequeñita de videocreación y cada vez hemos ido haciendo más cosas. Y, de hecho, esta mañana nuestro director artístico, Sergio Rubira, en la rueda de prensa, dijo que le encantaba el proyecto, el que acaba de aterrizar en la dirección artística del museo, que solo lleva un mes, pero sí lo conocía. Y se ha comprometido a seguir colaborando, como no, en próximas ediciones y ampliando esa colaboración. Así es que para nosotros es un placer haber acogido las muestras de años anteriores y, por supuesto, esta. La semana pasada finalizamos un ciclo en el Videoclub, la segunda parte de un ciclo en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia. Ahora tenemos otro que va a estar todo un mes y a partir de hoy, ya ven, en la plaza tienen una instalación en ese tagoror tan bonito que han montado allí las artistas en la plaza. Y va a haber un montón de actividades a las que están, por supuesto, todas invitadas, no solo en TEA, sino deslocalizadas en diferentes municipios de la isla y no solo porque incluso viajan a Gran Canaria, ¿no? Así es que, bueno, vamos a dar paso hoy a este foro que va a moderar María y que tiene un nombre precioso, era Abriendo Veredas, creo que era, ¿no? Abriendo Veredas, trazando. Bueno, igual, más bonito todavía si cabe. Y yo solo quiero desde aquí felicitar al equipo de creación de la Madre Monte, de todas las chicas y chicos que hacen La Pinochera y, por supuesto, a todas las personas que participan en los dos lados, tanto desde el punto de vista artístico, en las actividades, como sobre todo, y es lo más importante, porque si no, no tendría sentido, a todas aquellas que participan y que acuden a las actividades. Así es que, nada, enhorabuena y feliz Día de la Mujer Rural. Pues buenas tardes, noches. Yo soy Irene Sanfiel, soy parte de la coordinación de este encuentro, que creo que vamos a empezar a denominar Tagoror La Pinochera a partir de esta edición, recuperando esa palabra de unión, de encuentro, de compartir y de crear futuros posibles en esa relación con el campo, el campesinado. Entonces, estamos súper contentas de iniciar este recorrido que empezó siendo una semana y ya pasa a ser un mes. Y esperamos que siga creciendo porque creemos que dialogar y pensar en la vida en el campo, en el campesinado y en todas las posibilidades que nos dan los montes aquí en Canarias, creo que es importante que ya forme parte del día a día, ¿no? Y que pensemos en múltiples aspectos, ¿no? Tanto a nivel político como a nivel personal, nuestra relación con la naturaleza. Entonces, nada, que muchas gracias por estar aquí hoy y gracias también a TEA por siempre, a Emilio por estar ahí apoyándonos y ver esto como también una posibilidad. Y a pesar de que este espacio personalmente no nos gusta mucho porque nosotras siempre queremos como bajar los escenarios al público, o bajar al público a los escenarios y que formen parte del diálogo. De hecho, les invitamos a bajar un poquito y hacer este sitio un poquito más acogedor. Entonces, sí, lo que estamos abriéndonos también a ese lugar donde todas tenemos una voz, todas podemos aportar para crear esos futuros posibles. Y sin más, les voy a dejar con María, que va a estar hoy moderando este espacio y que nos cuente un poquito las invitadas que tenemos. Bueno, tú tienes tu micro. Ese es el tuyo, sí. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Gracias por este acercamiento, que se nos han puesto muy arriba y necesitamos un poco de calorcito con este aire acondicionado que tenemos hoy en el salón de actos. Bueno, mi nombre es María Avia y antes de empezar y presentarles a las mujeres que me acompañan en este foro, Trazando Veredas, quería yo también dar gracias, por supuesto, a TEA por acoger este encuentro, por acoger otro año más a La Pinochera
y muy especialmente a las compañeras de la Madremonte, que se superan cada año. Como estaban comentando ahora, empezaron, ¿no?, haciendo como un proyecto más pequeño y poco a poco, de manera orgánica, como todo en la vida y en la naturaleza, fue creciendo, y pedazo programa que han hecho este año. O sea que la verdad, enhorabuena, y estoy pues muy contenta de formar parte, ¿no?, de un cachito de esta pinochera. El encuentro que tenemos esta tarde se enmarca dentro de esas actividades expandidas de la Pinochera, como decíamos, y hemos decidido hacerlo hoy porque, como comentaba Emilio, el 15 de octubre es el Día de las Mujeres Rurales. Y este día, este efeméride que se lleva celebrando desde 2007 aproximadamente, tiene cada año un lema. Y el lema de este año es: las mujeres rurales cultivan alimentos de calidad para todas las personas. Es un día que se celebra para poner en valor pues toda la valía, el trabajo de las mujeres rurales que alrededor del mundo sostienen la vida, porque es así. Y nosotras hoy vamos a hablar también de alimento, pero vamos a hablar de otro tipo de alimento, un alimento para el alma, como es la cultura. Y lo voy a hacer pues acompañada de estas 4 mujeres que tengo por aquí. Hemos llamado a este foro Trazando Veredas porque es una palabra que a mí, la palabra vereda, me parece súper bonita, porque aparte de que a nivel sonoro me gusta, hace referencia a un camino de campo, a un camino que solía ser un camino pastoril, y que son caminos que al final son trazados, ¿no?, de ahí el uso de esa palabra, de manera según las necesidades que iba teniendo ese pastor, y de manera respetuosa con el ambiente, ¿no?, con el paisaje. Entonces, bueno, vamos a ver qué veredas trazamos esta tarde nosotras también aquí, simbólicamente. Bueno, me acompañan 4 mujeres con unas líneas de trabajo muy diferentes, pero que todas están de alguna manera pues activando el territorio, ¿no?, el territorio físico, porque están trabajando en el rural y desde ahí y con el medio rural, pero también el territorio pues de los cuidados, de los afectos, del crear pensamiento, ¿no? Y bueno, eso es súper valioso hoy en día. Entonces, bueno, paso a presentárselas, ¿vale? Por aquí Gloria, que se nos está acercando un poquito, ¿no? Que estamos muy lejos allá. Aquí tenemos a Gloria Peña. Gloria Peña es graduada en Bellas Artes en la especialidad de escultura. Su material, digamos, predilecto es el barro. Han podido ver a la entrada de aquí de TEA pues una muestra pequeñita de lo que ella hace. A través del barro, de ese material, ella fusiona arte, artesanía, hábitat, ¿no? Es un elemento con el que ella extrae ese elemento de la tierra canaria y, basándose en la tradición, ¿no?, en cómo se trabajaba con el barro antiguamente, no solamente desarrolla obras artísticas, sino que también realiza trabajos de bioconstrucción. Y Crecer con la Tierra es el nombre de uno de sus proyectos, en el que, mediante un acercamiento que es práctico pero también teórico, sobre esos materiales naturales, no solamente el barro, pues persigue que las personas se acerquen y se adentren en el mundo del arte que se hace con las manos y de la arquitectura sostenible, de la bioconstrucción. Muchas gracias por estar aquí, Gloria, con nosotras. Por otro lado, tengo a Lucía, las presento así juntas porque han estado ambas trabajando todos estos días en Pinolere, realizando esta obra que les comentaba, que han visto el acceso al edificio de TEA. Lucía es licenciada en Bellas Artes también en la especialidad de escultura, ¿verdad? Y actualmente es docente del grado de Bellas Artes de la Universidad de Nebrija. En su trabajo se entrecruzan arte y naturaleza, de hecho se enmarcaría en la corriente del land art, ¿no?, o del arte que se realiza en el paisaje y con el paisaje. En sus obras utiliza esos elementos que hay en el propio paisaje con el que interactúa para de alguna manera visibilizar las relaciones y las interacciones que tenemos los seres humanos con el paisaje. Su actividad artística bebe del ecofeminismo,
Esto lo he puesto yo, luego me dirás si es así, ¿no? Porque además su forma de trabajar incluye siempre la participación de las personas que viven en ese entorno, que viven en ese paisaje, ¿no? Y desde el respeto con el hábitat y desde la escucha de las artesanías y los trabajos manuales del lugar en el que está desarrollando sus obras, ¿no? Aparte de la obra que hemos visto a la entrada de TEA, en Canarias, Lucía también ha dejado otra obra, pero esta vez en la isla vecina, ¿no? Ahí en Gran Canaria. Es una obra que se llama Enjambre y que, para que vean un poco de qué manera trabaja, pues se trata de unos receptores para la abeja negra canaria hechos en caña trenzada, ¿verdad? Y que hizo junto con un artesano local de la isla y que están actualmente colgados de un árbol, de un gran árbol del Parque Doramas, ¿no? Entonces, bueno, para que vean un poquito esa forma de trabajar. Muchísimas gracias por estar aquí, Lucía. Pasamos a presentar a Teresa González. Voy a leer tu currículum porque tienes un pedazo currículum que voy a tener que leer mucho. Teresa González es catedrática de Historia de la Educación, es doctora en Historia, licenciada en Filosofía y Letras y en Filosofía y Ciencias de la Educación y actualmente es docente en estudios de grado y posgrado en la Facultad de Educación y en la Facultad de Humanidades en el Máster de Estudios de Género y Políticas de Igualdad. Es adscrita al programa de doctorado en Educación y al programa de doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y su trayectoria ha estado orientada a la investigación en Historia de la Educación, siendo sus principales líneas la política educativa, la educación de las mujeres y los estudios regionales, la historia de la educación en Canarias. Producto de toda esta actividad docente e investigadora que les acabo de describir, Teresa González ha participado en numerosos congresos, ha realizado numerosas publicaciones, tanto en artículos de revistas como en libros, y les cito algunas. El libro Campesinas, Educación, Memoria e Identidad de las Mujeres Rurales en Canarias. Mujeres Rurales, la infinita presencia, artículo escrito para la revista El Pajar, cuaderno de etnografía canaria. Educación y vida cotidiana de las mujeres rurales en Canarias, entre la obligación y la restricción, o las mujeres en el mundo rural isleño, ambos artículos publicados en la revista de Cultura Popular Canaria. Además de muchos artículos publicados en la revista El Baleo y, como les dije, contribuciones a congresos referidos especialmente a la educación en el espacio rural y a las maestras rurales. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Teresa. Y nos queda Judith. Judith Alzola es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y es diplomada en Guión Cinematográfico y Televisivo por la ECAM, por la Escuela de Cinematografía y Audiovisuales de Madrid. Judith compagina labores de escritura con labores de escritura cinematográfica, de guión, y como guionista ha coescrito guiones de cortometrajes como el multipremiado Estocolmo, dirigido por Juan Francisco Viruega, o el cortometraje Meteoro, ganador del premio Seminci de Valladolid y dirigido por el cineasta canario Víctor Moreno. Su proyecto de largometraje Calado, en el que trabaja con mujeres palmeras que se reúnen para bordar, ¿no? Luego nos contarás un poquito más, participó en el Festival Isla Aventura 2023 y recibió la distinción de Canary Island Films y el premio de la Fundación Algo en Común. Actualmente está trabajando en otro proyecto de largometraje, La capa de la reina, que surge de un laboratorio de guión de la entidad DAMA, Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, y en el que nos traslada al Lanzarote del siglo XIX a través de la figura de una mujer recolectora de cochinilla. Muchas gracias también por estar aquí, Judith. Bueno, pues para romper un poco el hielo después de todas estas presentaciones, me gustaría que cada una nos fuera contando qué es para vosotras el campo y qué les llevó a trabajar desde lo rural, en el rural y especialmente con mujeres, aunque esto me imagino que como mujeres que somos pues casi nace de manera un poco natural, ¿no? Pero cuéntenos un poquito, ¿qué les llevó a trabajar en lo que están trabajando? Vale, un poquito, buenas tardes.
un poquito las miraba por si lo vamos a hacer en orden o como prefieran. Vale, perfecto. El ámbito, bueno, trabajando desde la tierra, uno de los materiales después de Bellas Artes, me metí en un mundo donde siempre, de forma natural, siempre hemos sido cuestionadas, pues me dedico a la construcción y ahora pues con la construcción con materiales naturales. He estado en Marruecos, Turquía y he trabajado en obras donde todos han sido hombres, pero un poco hemos ido cogiendo ese espacio y mi oficio hoy día es comunicar y llegar a las personas a transmitir el valor de este material, que es lo que me apasiona, ¿no? Porque viene de es un material ancestral, es un material contemporáneo y es memoria histórica que de algún modo lo he sentido y lo he tenido dentro y lo he ido rescatando, ese conocimiento, esa memoria. De modo que, ¿cómo llegamos a las personas? Pues a través de la obra y la formación. Cada día son más las mujeres que se acercan también para ganar autonomía a través de sus manos y a través de los materiales. Y así poquito a poco he conectado con una red de personas interesadas en crear algo más saludable en su vida, en su modo de habitar y de hacer el día a día. Un poquito a través de los materiales es como consigo conectar a las personas consigo misma, igual que yo conmigo misma y con el medio que habitamos. O sea, que ha sido el material, en realidad, en este caso, el que te ha ido llevando, ¿no? Totalmente, es decir, de salir de Bellas Artes ya estaba un poquito enfocada, pero fueron el conocimiento y la pérdida de años encerrada en un sitio por conocer la caña, cómo se trabaja la caña, 3 años en un barranco diciendo, pues al final me dio un oficio ese tiempo, ¿no? Al final me ha dado conocimiento para compartir, me ha dado contactos para crear otras piezas, otras construcciones. Y al ser el elemento más abundante en el planeta, decimos que la Tierra, además de ser uno de los mejores materiales aislantes térmicos del mundo, es uno de los más abundantes en el planeta y creo que pudiera estar, o cualquier persona que trabaje la Tierra puede estar en cualquier parte del mundo y dedicarse a su oficio o construir de forma sana, que creo que 2 cosas básicas súper interesantes. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor participar aquí en la mesa y especialmente cuando no tengo nada que ver con el mundo artístico, porque yo pertenezco a la Academia Científica y mis estudios tienen más un carácter etnográfico. Me aproximé a las mujeres rurales a través precisamente de la investigación de estudios de género y conociendo las desigualdades en las que vivían las mujeres rurales, empecé a investigar temas relacionados con la educación y la cultura y encontré pues información muy valiosa que ponían en evidencia esas desigualdades sociales, las desigualdades culturales y la vida de restricciones y limitaciones que vivieron las mujeres en el ayer de las islas. Fue muy valiosa la aportación que realizaron las maestras y la información que me suministraron sirvió para enriquecer el conocimiento sobre su papel en las áreas rurales y de qué manera ellas contribuyeron a mejorar el nivel cultural, incluso con una función casi de consejeras, de orientadoras a las mujeres del ámbito rural. Porque si nos situamos en la etapa del franquismo, pues tenemos que tener presente las deficiencias escolares, las deficiencias de comunicaciones que había en las islas y las maestras eran como una luz, como un faro dentro de esas comunidades. Toda su información pues enriqueció ese patrimonio inmaterial y a la vez me sirvió para conectar con antiguas alumnas de esas escuelas que también ponían en valor la cultura tradicional y reconocían la aportación de las maestras dentro de las limitaciones de la época, especialmente en el periodo del franquismo. Porque la situación que conocemos actualmente de los espacios rurales no tiene nada que ver con el ayer. Hoy el mundo rural es un mundo cercano
que tiene todos los servicios, tiene servicios sanitarios, tiene farmacia, tiene supermercado, tiene centros de salud, tiene conexiones digitales, pero en el pasado no había esas posibilidades. Y si nos situamos en pueblos del interior, de las islas como La Gomera y demás, que las propias maestras tenían que ir en burro para llegar a la escuela porque no había ni siquiera una red diaria suficiente, pues podemos valorar y apreciar la aportación que hicieron las maestras a esa cultura popular y el significado que tuvieron dentro de las comunidades, dentro de los pueblos, de las islas y sobre todo aquellas áreas que estaban tan alejadas y desconectadas de las zonas urbanas, que se les suponía que el ideal era la zona urbana y que el campo no aportaba nada. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese sido de las ciudades sin la existencia del campo? Sin el trabajo de las mujeres, sin el desarrollo de la agricultura, de las artesanías, de la ganadería, de la elaboración de esos productos, como por ejemplo puede ser el queso. Entonces la contribución de las mujeres rurales queda fuera de toda duda. Y no solo en esos años del franquismo, sino en la actualidad. Cómo se mantiene el ecosistema, cómo las mujeres son proveedoras de la familia, proveedoras de alimentos, cómo son capaces de cultivar y de alimentar a la familia, pero también de desarrollar actividades laborales. El campo de hoy es un campo más diversificado y las mujeres ocupan distintas actividades, desarrollan distintos puestos de trabajo, incluso muchas han abandonado el campo por la falta de oportunidades y tienen que trabajar en el sector servicios porque sabemos la dureza del trabajo del campo y lo poco rentable que resulta. También es cierto que en las últimas décadas pues, se ha puesto el acento en la importancia del campo, del campesinado y se ha destacado la aportación de las mujeres, y no solo de Canarias, sino las mujeres del mundo, de África, de Asia, de América, tanto que la ONU, para resaltar la contribución de las mujeres rurales, declaró un día laico. Ese día laico lo estableció en 1997 como el Día Internacional de la Mujer Rural. A mí no me gusta eso de la mujer rural. De las mujeres rurales sería lo correcto porque son muchas las mujeres rurales del mundo que han sostenido familias y ciudades y pueblos y gracias a su trabajo, pues, en la actualidad se sigue desarrollando la vida en esas comunidades y las ciudades se siguen beneficiando de la actividad de las mujeres rurales. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Bueno, pues nos podemos marchar. Yo creo que después de todo lo que nos ha contado ya Tere, ¿no? Muchísimas gracias, que es un gusto escucharla. ¿Tienes micro? Venga, pues cuéntanos un poquito cómo fue tu acercamiento a este, ¿no? al mundo rural, a trabajar desde ahí, con tus materiales. Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí, a la organización, a la Pinocheta. Para mí el campo, de alguna manera, siempre ha sido un lugar de oportunidad. Es un lugar común en mi biografía, siempre he estado muy vinculada a lo rural y aunque en un periodo de estudio tuve que ir a la ciudad, el volver al campo para mí ha sido la oportunidad, ¿no?, para reconectar con lo que es un aprendizaje y un proceso de escucha de lo que es la vida, ¿no? En realidad, lo rural te ayuda, sí, por supuesto, el ecofeminismo, o sea, para mí es una de las fuentes, ¿no?, de inspiración y ese poner la vida en el centro, ¿no? Ese poder ser capaces de no entendernos como única especie ni como una especie prioritaria o mejor que las otras, se entiende mucho mejor desde el campo, ¿no? Esa idea de dependencia, ¿no?, que tenemos de los recursos. Exacto. Por un lado de dependencia y por el otro lado de interdependencia, porque los procesos comunitarios y colectivos siempre han estado muy vinculados a lo rural, ¿no?, que es algo que yo he vivido desde pequeña y que conoces la fuerza, ¿no?, que tiene. Entre los humanos y, cómo no decir, ¿no?, como seres interdependientes también de todo lo que nos rodea, de lo vegetal, de lo animal. Entonces, para mí ha sido siempre la fuente de inspiración, la fuente de aprendizaje, o sea, toda mi obra, todo mi trabajo, al final es
es como has comentado, ¿no?, en la bibliografía, cómo entendernos, ¿no?, como una parte más, una hebra más de esa trama que es la vida, y el campo te facilita, ¿no?, este proceso de aprendizaje y ese proceso de escucha. Pues nada, yo como mis compañeras agradecerles a ustedes y a la Pinochera la invitación a este foro. Y cómo llegué yo a trabajar lo rural, bueno, yo nunca he tenido una conexión estrictamente rural. Yo crecí en un lugar donde sí, había bastantes árboles y naturaleza, pero no era ni urbano, estrictamente urbano, o rural. Entonces era una especie de híbrido, pero aún así la influencia, por ejemplo, de mis padres, que sí que les gustaban mucho los árboles y demás, pues se puede decir que adquirí una sensibilidad, pero por ejemplo, en el proyecto de Calado también fue pues un poco como Gloria a través de lo material. A mí siempre me gustó bordar, siempre me gustó lo textil, también por familia, ¿no? Tenía tías, abuelas que eran costureras y curiosamente mi madre odia coser, o sea que debe saltarse una generación. Y pues nunca mejor dicho, tirando del hilo, pues llegué a ciertas escuelas de artesanía, a ciertos talleres que estaban situados en medios rurales. Y entonces un poco eso, casi de manera instintiva, pues te vas adentrando, vas preguntando, vuelves y vuelves y vuelves y así vas desarrollando también unas historias y unas narrativas. Y lo mencionó antes Teresa, cuando pensamos en medio rural generalmente y cultura, ¿no? Medio rural y cultura, generalmente nos viene a la cabeza pues el patrimonio cultural. Teresa mencionó también el patrimonio cultural inmaterial, la artesanía. Nos viene a la mente una mirada quizás más etnográfica. Y precisamente, como comentaba Teresa, todo ello suelen ser las mujeres las que han estado como manteniéndolo y transmitiéndolo de generación en generación, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos años se han como generado nuevas narrativas, nuevas maneras de abordar lo rural desde ópticas como más contemporáneas, más alternativas o más transgresoras. Se han creado como puentes, ¿no?, entre lo urbano y lo rural, por decirlo de esa manera como compartimentada, que no es que me guste, pero sí que es cierto que se están como creando otras maneras de abordar lo rural, desde el mundo del arte, de la creación, desde el mundo cultural. ¿Cómo lo ven? Especialmente, bueno, ustedes que están más dedicadas a lo mejor ¿no?, más en este sector. ¿Cómo ven estos puentes entre la cultura más contemporánea y la tradición que puede venir del campo? Vale, si quieres seguimos, empiezo otra vez. Un poquito la relación, yo creo que está siendo la necesidad imperiosa de volver a la tradición. O sea, no sé si una tradición como la han vivido anteriormente, que uno no la lleva adentro. Yo ciertas festividades locales, a pesar de ser de aquí, no las siento, no las practico. Entonces he intentado generar mis propios hábitos o mis propias formas de relacionarme socialmente. Cuando ya no me motivaban las fiestas, ni los carnavales, ni las fiestas comunes, pues uno siente que si no encaja tiene que empezar a crear otras veredas. Y al fin y al cabo, pues llega al monte, donde mejor me siento. Y creo que la relación entre lo urbano y lo rural es la necesidad de no olvidarnos de nuestra tierra, de no abandonar nuestra tierra, de no dejar que contaminen y vendan nuestra tierra y así recuperar una cultura. O sea, yo creo que la cultura es el saber de los procesos naturales, el saber de la cosecha, el saber de una alimentación sana. ¿Qué me interesa a mí los supermercados, el Aldi nuevo? ¿Qué me interesa a mí los supermercados en general? Si cada vez vemos que lo que venden ahí no es para alimentarnos, lo que venden ahí no es para sanarnos. Entonces, si uno va viendo que todo es un poquito, que yo siempre he sido de la vía alternativa, pero cada día lo veo más claro, cada día que nos han sentido muchas veces que somos las que estábamos equivocadas, las erradas, las locas, las histéricas, le digo, pues señores, yo creo que yo tengo ahora un espacio sano donde puedo sentirme bien, porque en la ciudad, en un piso donde no corría aire, en ese piso casi uno se vuelve loco,
por la falta de oxígeno, por el exceso de electricidad de los electrodomésticos. Entonces yo creo que es un equilibrio que uno se va dando cuenta de qué genera la ciudad y qué aporta la naturaleza. Entonces yo veo ahí ese equilibrio, ¿no? de quien lo sienta, quien lo necesite. Muchas veces eso, lo que hablo de la salud mental, la salud física, muchas veces el mismo calidad de oxígeno nos puede afectar, yo creo. Entonces me ha costado mucho apoyar la ciudad, me ha costado mucho vivir en ella, por los ritmos frenéticos. A lo mejor yo soy una persona ya nerviosa de por sí un poquito, no sé si me van a ver en la reunión, no paro de moverme en general, pero necesito salir de esos espacios frenéticos, ¿no? Para poder, cuerpo a tierra un poco, ¿no? Sentir esa calma que me cuesta tanto encontrar y los espacios silenciosos, los espacios con aire, los espacios donde la naturaleza brinda, los verdes, los azules, pues hacen sentir uno mejor y puedo desarrollarme como persona. Mientras en otros espacios a lo mejor más frenéticos, más rápidos, más donde el trabajo prima, etcétera, pues no sé dónde estaría ahora mismo si hubiera preferido estar en esos espacios. O sea, que tú crees que ahí como esos puentes han sido casi por necesidad. En mi caso lo veo así, yo creo que sí, por una necesidad de que el cuerpo me lo ha pedido. Y ahora vivo en un entorno donde la mayor parte de la población es anciana, ¿no? Los ancianos que han vivido ahí siempre. Pero claro, esos ancianos están llegando a 90 y pico años con una fortaleza, con una capacidad de seguir yendo a buscar el mato para los conejos, caminando todos los días. Y es como, yo quiero llegar a anciana sana, ¿no? De una forma sana. Quiero llegar a poder, no sé, sentirme bien y en el proceso, ¿no? A las compañeras, a todas las personas que conocemos, les deseamos el bien. Entonces yo intento transmitir un poquito del espacio en que he encontrado, que tampoco es fácil. Lo hablaba hoy con Lucía, le comentaba eso de que creo que es un privilegio también el poder moverse a un sitio rural. Cuando el capital te lanza a tener que tener un coche, te lanza a tener que tener un puesto de trabajo y un horario fijo, entonces eso obviamente condiciona a la gente, yo creo, a vivir cerca de esos lugares. Mientras que por eso digo que es un privilegio hoy día poder tener un coche e irme a media hora de la ciudad más cercana y estar más cerca del agua que sale casi de la galería y no tiene nada de contaminación en comparado con la que llega a lo mejor a la ciudad. Donde yo vivo, el agua llega a la cárcel de aquí, de Santa Cruz, directa. Entonces, ver el cacho de canal que está por toda la isla también y decir, en el proceso hay un montón de productos que no somos conscientes de lo que nos están echando a la tierra, al agua. Entonces, un poquito por ahí. Gracias, chicos. Bueno, yo considero que es importante recuperar el legado y las tradiciones de la cultura popular. Y como bien has dicho, Gloria, la gente está muy mayor, tiene ya más de 90 años, muchos han fallecido y se llevan todos esos saberes. Y tenemos que recuperar los saberes tradicionales, tenemos que recuperar los usos, las costumbres e incluso todos esos saberes que atesoraban los mayores, desde la medicina natural hasta sus canciones, sus refranes, sus rezados. Y es una pena que la riqueza cultural que tienen los pueblos de Canarias se pierda, y se pierda quizá por no poner el foco en reconocer que la cultura tradicional tiene un valor. El folclore es fundamental también entre nuestras vidas, los juegos, las canciones infantiles. ¿Y por qué no se utilizan los colegios como vehículos para transmitir todos esos legados y que no se pierdan? Entonces hay una labor pendiente por hacer, que es rescatar la cultura popular, la cultura tradicional, en la que las mujeres pues han sido las grandes conservadoras. Las mujeres han conservado, digamos, la memoria de nuestros antepasados. Y por otra parte, tenemos que dignificar la memoria de las mujeres, esas mujeres que han estado ocupadas en diversas actividades, diría yo que multiocupadas, multiatareadas, y que hacían de todo
desde cuidar a los niños, a los mayores, cuidar el hogar, cuidar el ganado, cultivar la tierra, tejer, hilar, etcétera, etcétera, múltiples actividades. Pero que, si bien eran luchadoras, eran mujeres coraje, ellas no sabían nada de reivindicaciones feministas ni de derechos, tanto que ni siquiera ostentaban la propiedad de la tierra o no eran ni siquiera visibilizadas en las estadísticas. Es reciente cuando las estadísticas reflejan la actividad de las mujeres rurales. Las mujeres rurales siempre han estado en la sombra, en la invisibilidad, a pesar de su infinita presencia y del protagonismo que han tenido. Entonces yo creo que es el momento de rescatar todo su legado, porque si esperamos un poco más lo perdemos. Pero yo creo que es responsabilidad de todos y de todas. Pero está pasando, ¿no? O sea, un poco la pregunta que les hacía iba en esa línea, en la que hemos pasado como décadas dejando un poco en el olvido toda esa riqueza cultural de la que estabas hablando tú, Teresa, pero parece como que actualmente con unos nuevos lenguajes, porque está claro que los años han pasado y que a nivel creación pues hay nuevos lenguajes, tanto en el audiovisual como en las artes plásticas, etcétera, etcétera, y pareciera que estamos en un momento en el que se está recuperando todo eso. No sé cómo lo ven ustedes, me pone cara como de... ¿Cómo lo ven en el sentido de también si las administraciones o el público, por ejemplo, han cambiado el chip, ¿no? Y parece como si estuvieran más abiertas a este tipo de proyectos? El otro día escuché una expresión que me gustó mucho y decía que igual que teníamos que abogar por una ganadería extensiva, ¿no? Frente a esa ganadería intensiva de macrogranja, que todos sabemos el horror que es, pues decían que también había que abogar por una cultura extensiva, es decir, que no se quedase en los núcleos urbanos o en esas ciudades o en esos 4 sitios, instituciones, etcétera, sino que teníamos que abogar por una cultura extensiva, ¿no? Hacía como un símil. Y bueno, no sé cómo lo ven, no sé si creen que esto está pasando o es un espejismo porque está de moda o si efectivamente las administraciones están poniendo el mismo interés y la misma financiación para realizar proyectos que recuperen toda esa riqueza. Bueno, yo lo veo un poco como ese oso panda, ¿no? Que está en un zoo y se dice que se está recuperando. O sea, es realmente tan simbólico. Sí que está habiendo un apoyo enorme a la cultura inmaterial, a la cultura material, recopilando todos esos saberes y tratando de generar un espacio, ¿no? Un repositorio de ese conocimiento. Pero es muy simbólico y no está vivo. Digamos que lo real no sería generar todos esos repositorios de conocimiento. Es igual que los bancos de semillas. ¿De qué nos sirve acumular semillas si las semillas lo que necesitan es ser sembradas? Entonces, yo realmente sí que veo que hay como una especie de intencionalidad, ¿no? De dar valor a toda esta memoria cultural, a estas tradiciones, pero lo que realmente se necesita es volver primero a generar espacios de transmisión de conocimientos donde todos estos valores puedan encontrar nuevos usos, que se puedan adaptar al presente, que se puedan adaptar al futuro, encontrar esas nuevas maneras de utilizar todos estos recursos. Porque es cierto que muchas cosas han perdido su utilidad. ¿De qué sirve volver a hacer cestos para transportar el agua en los carros si el agua ya no es transportada en los carros? Tendremos que volver a reinventar, ¿no? Una cultura material respetuosa, que se inspire, por supuesto, en todas estas maneras de hacer, ¿no? que nos llevan a convivir de una manera pues, mucho más sostenible y mucho más lógica, pero hay que dar una vuelta, ¿no? Porque muchos de estos usos ya no son reales en nuestra sociedad, entonces no podemos mantenerlos digamos, en una urna, sino que tenemos que
tratar de integrarlos, ¿no?, en esos otros usos. Y aquí yo creo que hay un fundamental que comentaba, que es cómo nos integran dentro de todos estos sistemas educativos. Estamos generando procesos educativos en los que la infancia está conviviendo con materiales de aprendizaje tóxicos, goma eva, cartulinas de colores, plásticos, cosas terroríficas que no aportan ningún proceso creativo, que no aportan esos valores sensoriales, emocionales, ese aprendizaje profundo, ¿no? Cuando podrían en las escuelas estar trabajando directamente pues, con este barro en vez de esta plastilina, que es, ¿no?, sustituir las fibras vegetales. Bueno, pues toda esta serie de materiales que te aportan un conocimiento real, que te aportan un conocimiento significativo y que te acercan, ¿no?, a los lugares y a toda esta memoria cultural. Entonces yo creo que por un lado queda mucho por hacer ahí y luego ya todos estos lugares de formación profesional, donde realmente la gente joven que quiera mantener estos oficios vea realmente que es viable tener un futuro viviendo, ¿no?, de todos estos, de estas maneras de hacer. O sea, como aterrizar, ¿no?, a una realidad. Yo creo que este es un paso fundamental. Y ahí sí que no veo el compromiso. Ahí sí que no está el compromiso. O sea, hay cientos de repositorios del Ministerio de Cultura que están guardando estos saberes, pero no están vivos. Se han quedado como congelados en un congelador. Tenemos que activarlos y hacer que sigan vivos y sigan creciendo. Judith, ¿quieres comentar algo? Bueno, un poco desde el punto de vista de la narrativa audiovisual, pues yo creo que es cierto que se están haciendo ahora más obras audiovisuales que se acercan a lo rural o a la ecología, y yo creo que es un poco por lo que comentaba Gloria, por una saturación, ¿no? Una saturación del propio sistema, del sistema capitalista, y que bueno, que se busca esa narrativa diferente. Yo creo que desde la creación de los medios de comunicación de masas, radio, televisión y demás, simplemente por el medio que es, ¿no? El medio es el mensaje, pues se ha perfeccionado de alguna manera un tipo de narrar, ¿no? Un tipo de narración. Y sobre todo lo han copado pues grandes potencias, ¿no?, como los norteamericanos, o sobre todo. Entonces, claro, existe una especie de colonización de historias, de narraciones, y yo creo que ha llegado un punto que estamos saturados de esa manera de narrar, y encima ahora con la digitalización tenemos tanto acceso a tanto contenido que sigue esos patrones, que yo creo que existe esa necesidad de volver a otro tipo de narración tradicional, que encima ha estado muy ligado siempre a la mujer, ¿no? Porque la mujer era la que transmitía estas historias, estos conocimientos, y tenía en cada lugar, en cada localidad, tenía su manera de hacerlo. Entonces yo creo que es posible que se esté experimentando con eso, que se esté intentando volver a eso y a buscar otras maneras de expresarse utilizando medios nuevos como pues el audiovisual. También me pareció muy interesante lo que comentaba Teresa, que también lo hablamos esta mañana, de las rimas, los rezados, los versos, cómo eso puede servir de inspiración a la hora de crear nuevas creaciones audiovisuales y de expresar y que perduren, ¿no? O incluso inspirar a escritoras en el medio audiovisual o en otras artes. Y algo más quería decir, pero no me acuerdo. Sí, eso. Básicamente, en conclusión, que yo creo que estamos llegando a una saturación. Sí, otra cosa, lo de la descentralización, que también en el audiovisual, sobre todo, eso que comentaba de la colonización norteamericana, pero también en nuestro propio país la producción suele salir de Madrid, de Barcelona, y esas son maneras de narrar también, esos son tipos de historia, no son igual a veces nos sentimos identificados, pero no siempre. Entonces yo creo que es cierto que desde las instituciones públicas sobre todo aquí en Canarias, se está empezando a fomentar la creación audiovisual, pero claro, yo no sé si eso tendrá en el futuro se seguirá haciendo. Por ahora parece
que ha dado unos resultados muy buenos, aunque eso de calificar las cosas por resultados pues es un poco valorar, ¿no? Y entramos en el dataísmo y todas estas cosas, pero por ahora parece que está muy bien y se han creado cosas realmente, obras realmente interesantes. ¿Y cuál creen que es la respuesta de esos territorios, por ejemplo, a la creación que se hace pues, desde el audiovisual o desde las artes a lo mejor más plásticas, más escultóricas? Yo parto de la base, será por mi deformación profesional, ¿no? de mediación artística. Siempre creo que la arte, la cultura es una herramienta valiosísima para tratar pues a veces temas que no se nombran, ¿no? Que porque sean a lo mejor difíciles de tratar con palabras, yo qué sé, pues me está viendo a la cabeza temas como la violencia o la memoria histórica, que en este país parece que no se puede hablar de ello, en fin, ¿no? Como ciertas temáticas que el arte, la creatividad puede ser una herramienta fabulosa para por lo menos visibilizarla, ¿no? Y por otro lado, quizás el crear cultura desde el medio rural también puede contribuir pues a que hay territorios que están como muy atomizados, ¿no? Y que puede contribuir a volver otra vez a crear ese, no sé quién lo nombraba antes, ¿no? De que en el campo siempre se habían dado esos grupos, esos colectivos más fuertes, ¿no? Pues quizás puede otra vez volver a crearlos de nuevo. Entonces, no sé, según su experiencia, trabajando con personas, trabajando en el propio territorio, ¿cuál ha sido la respuesta, tanto de esas personas como del territorio en general? ¿Quién me quiere contestar? Intentarlo. Pues yo he sentido siempre una gran acogida. Creo que hay ciertas personas, ¿no? Como que todas las personas vienen a aportar algo, pero en cierto aspecto creo que por esa energía que está viendo, ¿no? Que todos estamos un poquito saturados, esas personas que aportan un granito de esperanza, o cuando a una persona mayor, un grupo de gente ve a alguien joven haciendo algo, que dicen, contra, pues me hace ilusión ver a gente joven activa, me hace ilusión ver que quieren generar su propio puesto de trabajo, que quieren ser independientes. Pues creo que nos están viendo un poquito así, que hay personas que vienen a romper patrones, y no todo el mundo va a estar preparado para aceptarlo o para entenderlo, pero son una muestra, ¿no? Para mí un ejemplo, todas esas personas que se quieren activar y que están activas y mueven el tejido social y cultural. Todas las actividades que se han hecho, siempre he sentido una gran acogida desde las personas más mayores, los digo, en estos pueblos que estuvimos trabajando en Pinolere, toda la gente mayor preguntando, toda la gente diciendo que todavía usan las manos para hacer algo artesanal, que todavía usan el barro, dándole una vuelta a la idea, porque no es solo una pieza que voy a comprar al supermercado, no. Esto es algo único, es algo que sale de este grupo que está pensando y está creando. Entonces yo creo que es un poco ese lado de aportación, ¿no? De las personas, no jóvenes, sino cualquier persona, pero ese hálito de esperanza, de ilusión. Yo creo que por ese lado somos acogidas y aceptadas, incluso respetadas, porque no estamos aceptando y ya está, estamos cuestionando, cambiando todo y creándolo para un beneficio común. Es decir, yo creo que si fuera egoísta en la acción de construir con materiales sanos o de estudiar la cultura local, de escribir un texto, una película narrando nuestra historia, creo que todo son acciones alternativas, no, son acciones reivindicativas que hacen efecto. O sea, nosotras estuvimos pensando todo este proceso de creación de las piezas, lo pensamos, decíamos, hace años estábamos en la calle reivindicando lo mismo y ahora lo hacemos con otro valor y otra perspectiva, ahora nos ven diferentes en el aspecto de que nos están escuchando, no nos están viendo como las rebeldes que estaban protestando en la calle. No, ahora nos ven como las rebeldes, pero con un motivo que hemos conseguido que lo vieran y que ha cogido solidez, ha cogido importancia. Entonces, el trabajo no ha sido en vano.
ni de nuestras generaciones, de nuestras abuelas, ni de nuestras madres. Siempre va a haber una generación que consiga llegar a cambiar alguna cosita más y creo que están habiendo frutos. Yo cada vez me siento eso, integrada, incluso entre hombres mayores de un campo, que las mujeres suyas sí que las tienen en la cocina haciendo la comida para la feria, pero a las nuevas ya no las no las meten por el ar. Y ellos se están dando cuenta en el aspecto de, ay Dios, y estas chicas jóvenes que hacen aquí sin un hombre haciendo solas las piezas y que se organizan y se gestionan y lo hacen y lo recogen y se largan. ¿Sabes? Es como que hemos sacado un coraje y un valor que está escrito ya. Es decir, algo estamos cambiando entre todas, entre todos también. Gracias. Bueno, como decía al comienzo, yo provengo de un ámbito que no tiene nada que ver con estas mujeres artistas, pero sí he apreciado en mis investigaciones la actitud receptiva de las mujeres del mundo rural y a la vez su agradecimiento por acercarnos a ellas y que nos transmitan esa información y sus experiencias vitales. El hecho de que les hayamos entrevistado, ellas entienden que es que las estamos reconociendo y a la vez respetando la actividad que han desarrollado en otras épocas que no tienen nada que ver con la actual y que pasaron pues por situaciones complicadas, por una moral muy restrictiva, incluso por esa subordinación a los hombres. El hecho de que los tiempos hayan cambiado, que las mentalidades de las mujeres, aunque sean ya mujeres mayores, pues también han cambiado, les ha dado otra orientación a sus maneras y a sus modos de ver la vida y especialmente observan cómo ya no son miradas de otra forma o mal miradas porque eran mujeres del campo. Hoy no existe esa diferencia entre el campo y la ciudad, incluso en la vestimenta, porque también hay unos medios de comunicación y hay una red, digamos, que ha facilitado el acercamiento del campo a la ciudad. Y las mujeres, pues, se sienten también reconocidas y respetadas desde los ámbitos de la investigación y cuando abordamos temas que para nosotros son novedosos, pero que para ellas era la vida cotidiana. Yo creo que en la actualidad estas mujeres artistas están haciendo una gran labor en acercarse a esas generaciones de mujeres mayores. Yo creo que algo que es fundamental, que es algo de lo que hemos hablado, ¿no? Que es esa descentralización de los procesos culturales, ¿no? que Irene hablaba antes, esa soberanía cultural. Y esa autogestión de nuestro imaginario desde los diferentes rurales, porque hay muchos rurales diferentes. Es difícil hablar de un rural, es tan diferente como de feminismos, ¿no? O como de cualquier tipo al final de manera de hacer o entender. Entonces, yo creo que es fundamental volver a reapropiarnos, no de una manera de hacer hegemónica, con una inercia, ¿no? Al final a repetir discursos o narraciones, sino investigar o navegar en esa manera en la que las personas que vivimos en el campo podemos conectar nuestro aprendizaje, nuestros saberes, nuestras sensibilidades con todas aquellas otras sensibilidades, dándole continuidad y efectivamente volviendo a cambiar, ¿no? Esa narración de un mundo rural denostado, desvalorizado, valorado, ¿no? Volviendo a repensar, ¿no? Esa manera de contar o de narrar todo lo que está sucediendo. Y yo creo que esto es muy importante. Y aquí añadiría que aparte de esa soberanía cultural, ¿no? Estos procesos artísticos y creativos muchas veces que conectan con lo colectivo, ¿no? Nos permiten también otro tipo de soberanías que también son muy importantes, que es el volver a las soberanías de la celebración, las soberanías del compartir, cosas que dentro de una sociedad, ¿no? De estas inercias capitalistas muchas veces se tienen que consumir, tienes que gastar, tienes que ir a un cine, tienes que pagar siempre, ¿no? Por hacer algo y de repente no, como en estos procesos al final estás celebrando, estás compartiendo, estás creando
desde procesos muy informales que parece que yo no sé crear, ¿qué va? Todos sabemos crear, celebrar, compartir, aprender, innovar. Entonces, yo creo que son lugares de oportunidades muy grandes para buscar estas nuevas otras maneras de contar. Pues en mi experiencia, sobre todo documentándome para Calado, en La Palma, pues un poco lo que estaban diciendo las compañeras, una generosidad tremenda. Las maestras artesanas me abrían las puertas de su casa, me hacían pasar, se sentaban, me enseñaban los cisnados, los patrones, nos pasábamos horas hablando y eso con una generosidad que a veces en otros ámbitos te cuesta encontrar, ¿no? Y sobre todo también hilando con lo que estabas comentando tú ahora, la creatividad y cómo les encanta compartir procesos creativos en grupo y te invitan y te dicen, oye, que tú estás interesada en el bordado, da igual, pero mañana vamos a hacer esto del hilo picado, vente y te enseñamos a hacerlo. Y yo, no sé hacerlo, da igual, siéntate aquí y lo hacemos. Y te enseñan y te cuentan haciendo mientras estás elaborando algo. Y en mi experiencia eso fue lo más bonito, bueno, es tremendamente emocionante, tremendamente enriquecedor y muy diferente a lo que uno está acostumbrada a hacer cuando se documenta, a lo mejor en una biblioteca, ¿no? Por ejemplo, para el otro proyecto que es más histórico, claro, es muy diferente, es más vivo, está más vivo. Claro. Estaban comentando ahora, Lucía, una cosa que yo también pienso y creo que cuando comentabas como esas colectividades que se crean, ¿no? en estos territorios rurales a través de pequeños proyectos, ¿no? Y yo creo que, sin idealizarlo, porque eso es algo de lo que les preguntaré también después, pero sí que creo que el medio rural, todos esos medios rurales distintos, como decía Lucía, que efectivamente existen, son espacios de resistencia, ¿no? De alguna manera. Y son lugares en los que efectivamente se pueden crear colectividades que intenten, bueno, pues alternativas al sistema capitalista, al sistema económico en el que estamos hoy en día, ¿no? Metidos. Que sean pues sistemas que, aunque sean pequeñitos y aunque no estén diseminados actualmente, poco a poco se puedan ir como haciendo más grandes y poner la vida en el centro, ¿no? Poner el cuidado de la vida en el centro, que es de lo que nuestro sistema actual se ha olvidado completamente, ¿no? ¿Cuál es el papel, porque estamos hablando un poco de manera general, pero cuál es el papel de las mujeres rurales en esto? ¿Cómo lo ven según sus experiencias? ¿Quieres comentar algo tú, Teresa? Bueno, te pregunto esto y te hago otra pregunta, ¿no? Es el papel de esas mujeres en esto, ¿no? en este crear como un sistema alternativo. Pero te quería preguntar a relación de lo que de lo que comentaste antes, cómo pues esa vida en el campo ha estado como denostada. Me venía a la mente mientras hablabas el documental que algunas conocerán, el de Magas y Mauras, en el que se pone en valor esa sabiduría de esas mujeres, que durante mucho tiempo la palabra maga era, ¿no?, como una palabra despectiva, y sin embargo estas mujeres han sostenido la vida, como comentábamos antes, han sacado adelante familias, trabajaban en tierras que no eran de su propiedad. Yo recuerdo de estar grabando un documental con mujeres en La Esperanza y les hacíamos preguntas y ellas nos decían todo lo que hacían, que era una lista interminable de tareas hasta llegar la noche, y luego te decían, bueno, pero realmente yo no hacía nada, o sea, eso no era. Y tú te quedabas en plan, Dios mío, pero si realmente estabas haciéndolo todo, o sea, todo lo que es importante para que estemos todos aquí, vivos y sanos, lo estabas haciendo tú, ¿no? Entonces, hay como una especie de deuda, quizás, que tenemos con las mujeres rurales en Canarias, ¿no? ¿Cómo ves la situación actual? Vamos a intentar hablar del presente. Sabemos que el pasado fue muy duro. ¿Cómo es la situación actual y cuáles son las mejoras o las demandas que tú escuchas, por ejemplo, de las mujeres rurales actualmente, Teresa? Teresa y las demás, si quieren contestarme.
Bueno, en primer lugar, es que las mujeres rurales de la actualidad no tienen nada que ver con las mujeres rurales de ayer. Por ahí empezamos, ¿no? Claro. Quedan muy pocas mujeres que se dediquen plenamente a la actividad agrícola, excepto aquellas que lo hacen desde el punto de vista de la ecoagricultura, ¿no? Porque la mayoría de las mujeres de ámbito rural ya se han desplazado a trabajar en las zonas urbanas o las zonas turísticas. Primero empezaron de jornaleras en la agricultura extensiva, trabajando de tomatera o en las plataneras, y ya luego pasaron al sector servicio, pues porque la vida del campo era muy dura, porque el salario era muy poco y no alcanzaba para sostener a la familia, y la sociedad cada vez se había ido desarrollando y exigía mayores bienes de consumo que en otra época pues eran autosuficientes y la vida era más sencilla, pero en la medida que se fue evolucionando, pues las mujeres también querían tener mejores condiciones de vida para ellas y para la familia. Esto es lo que ha provocado el abandono del campo y de las actividades tradicionales, y lo podemos ver a lo largo de toda la geografía isleña, como la mayoría de las explotaciones, que son fundamentalmente minifundistas, están abandonadas, están las tierras sin cultivar. Ha habido un abandono de la agricultura por la falta de apoyo desde los poderes públicos para poder atender la producción agrícola y que esa producción genere los recursos suficientes para poder vivir, sostener a la familia. Entonces yo observo que ha habido una huida de las mujeres hacia otros empleos que les garanticen un salario mensual. Ya sabemos que la agricultura es un poco ingrata, depende de los años de buenas lluvias, de buenas cosechas. Y en ese sentido tenemos que hablar de realidades distintas en el mundo rural. O sea, el espacio rural hoy no tiene nada que ver con el de ayer, vuelvo a repetir, y la mayoría de la población joven busca empleo en el sector servicio y muchas veces hasta alejados de sus lugares de residencia. Pero muchas veces eso sucede porque precisamente no se escuchan esas demandas, ¿no? O sea, como que habría muchas mujeres, y no solo mujeres, muchas personas jóvenes que querrían quedarse en el campo y trabajarlo y explotar su explotación ganadera, o ¿no? Y ¿qué hace falta? Es decir, como pues, no intentar, no sé desde dónde, pero dar como alguna propuesta, alguna idea para que mantengamos ese mundo rural, ¿no? Sí. Que por supuesto ha cambiado, porque claro, no puede ser igual que el que era hace 50 años o 100, pero no sé, ahora por ejemplo pienso en mujeres que conozco que trabajan como ganaderas o como agricultoras. No sé si, por ejemplo, algún tipo de capacitación para emprendeduría. Claro, habría que dinamizar los dinamización, campos. Habría que dinamizarlo, había que invertir. Y invertir no solo desde el punto de vista económico para mejorar las producciones, tecnificar el campo también es necesario, pero también es muy importante la formación. Impulsar la emprendeduría femenina, empoderar a las mujeres para que ellas sean capaces de emprender distintas actividades, generar empleo, y sería fundamental esa generación de empleo para retener la población, retener en el sentido de que pudieran trabajar en los distintos pueblos y no tengan que irse a las zonas turísticas a trabajar en el sector servicio o trabajar en cualquier otra actividad que no tiene nada que ver con el mundo rural. Entonces, sería fundamental dinamizar esas áreas rurales. Y las administraciones públicas tienen mucho que hacer, invertir, dinamizar, educar, formar. Sería importante incluso la formación en especialidades de agrícola, en formación profesional, y eso no se atiende. Vemos que en el caso español no se ha tenido muy en cuenta en el sistema educativo. Sin embargo, en otros países y especialmente en Latinoamérica sí se atiende a la formación rural, incluso los maestros. Hay escuelas normales rurales
para formar a maestros y maestras que se van a dedicar a la enseñanza en las áreas rurales. Y aquí, en España, nunca ha existido una escuela de magisterio rural, ni siquiera que se les dé una formación. Y sobre todo, si tenemos en cuenta que España hasta la mitad del siglo XX era eminentemente rural, pues ya vemos cómo siempre se le ha dado las espaldas al mundo rural. Entonces, la formación es básica y la inversión también, pero hay que incentivar a la población y generar recursos para que la población no se vaya, para que no emigre de los campos. Luego nos quejamos de que se produce un éxodo del campo a la ciudad y las tierras están totalmente abandonadas cuando se podían muy bien poner en cultivo y que esas tierras en producción pues pudieran suministrar los artículos de primera necesidad que necesita la población, no solo en la ciudad sino también en las áreas turísticas. Y luego estamos comprando a las grandes superficies productos que podemos producir en nuestros campos y que las mujeres podrían ser pues las empresarias, digamos, ¿no?, las que pudieran liderar esas empresas de producción y de venta. Pero, ¿y las trabas administrativas? No solo para poner en cultivo, sino también para vender los propios productos que cosechan o que elaboran, las artesanías o incluso los alimentos, los quesos. Es cierto que tienen que haber controles de calidad, pero es importante simplificar la burocracia. Si para cualquier cosa necesitamos solicitar permisos y parece que todo el mundo es experto en informática y que todo lo tiene que hacer a través de la sede electrónica, y que no siempre la red, la internet funciona perfectamente en todos los pueblos, porque muchas veces te quedas colgado, pues yo creo que primero le vamos a dar un curso de formación a nuestros políticos, a nuestros representantes públicos, para que luego inviertan y dinamicen el campo y apoyen a las mujeres rurales. Y para todo esto que estaba comentando Teresa, ¿creen que nosotras, en pequeñito, trabajadoras en lo cultural, en lo artístico, podemos hacer algo? ¿Creen que el arte, que la cultura, que la creatividad puede servir para impulsar todo esto, todas estas demandas de las que nos estaba hablando Teresa? Vamos a ser utópicas. Que sí, pero por un ejemplo, a ver, porque puede ser un altavoz de todos esos problemas y todos esos retos que a lo mejor precisamente se ignoran porque no llega a otros sitios, no lo sabe todo el mundo, los problemas que hay. Yo creo que, por ejemplo, la película Alcarrás de Carla Simón, que ganó la Berlinale, pues ahí tienes un público muy extenso, internacional, que ahora está al corriente de lo que puede estar pasando en un pueblo payés. Entonces, yo en ese sentido creo que el granito de arena de por lo menos visibilizarlo y que se convierta en un debate nacional o internacional incluso. Por supuesto, yo creo que es fundamental. Pero me he quedado con ganas de retomar de la pregunta anterior la cuestión de que efectivamente yo creo que la formación debería estar enfocada básicamente a los servicios administrativos y a las políticas. Porque realmente es cierto que en el mundo rural ahora mismo hay muchas más facilidades, pero bueno, yo voy a hablar de la zona donde vivo, que es un pequeño pueblo en el norte de la Comunidad de Madrid, que es donde tengo pues la realidad, ¿no?, de un montón de compañeras y compañeros que sí que inician procesos de ganadería, ¿no?, proyectos de ganadería y de agricultura, y que la formación la tienen, el conocimiento lo tienen. Lo que tienen también es continuamente trabas administrativas infranqueables, o sea que es realmente complicado muchas veces, sobre todo si quieres iniciar proyectos de autogestión más pequeños, ¿no? Ese límite hacia lo pequeño es cada vez más difícil, ¿no? Cada vez hay que ser más grande para tener esos apoyos o para poder realmente permanecer dentro en un marco de lo legal y volver también a poner la atención que otra de las dificultades sigue siendo los servicios, que es cierto que no estamos en ese punto que estaban antes,
pero por lo menos las zonas rurales donde yo vivo está completamente abandonada de servicios, no existe apenas el transporte, han desmantelado todos los servicios culturales y de ocio, apenas llega el médico un día a la semana. El sistema educativo está también temblando, siempre a punto de cerrar porque apenas hay. Entonces, es un abandono total. Cae también sobre las espaldas de las mujeres completamente. El tema de los cuidados, porque si no hay una conciliación ahí donde efectiva, iba. ¿Cómo que no hay unos seguir servicios, trabajando en el claro. campo cuando tienes que llevar a tu familia a la ciudad al médico, que está a 1 hora y media, que a veces que el médico más cercano que tenemos es 1 hora y media en coche? Es muy duro, ¿no? Entonces, no es fácil, no es nada fácil. Hay zonas, me imagino que están más accesibles, ¿no? A ciudades, otro tipo de servicios, pero hay una gran parte, ¿no? del mundo rural que está completamente abandonado y desmantelado, y eso carga directamente en la mujer, que es la que todavía tiene, ¿no? toda esa carga de los cuidados. Mientras estaban comentando estas cosas, me acordaba de... porque además creo que fue Lucía antes que mencionó, ¿no? el acercamiento distinto que hay que hacer cuando se trabaja en un territorio rural, ¿no? Y me acordaba de un gran amigo de La Gomera que trabaja en el sector cultural también y que me hablaba del efecto paracaídas, ¿no? De esto de venir de la Isla Mayor, en el caso nuestro isleño, ¿no? Pero pasará seguramente también en Madrid. No, vengo de Tenerife, de Santa Cruz, de una institución, y llego a Chipude y monto mi sarao y me voy, ¿no? Entonces, estás sí creando cultura en el medio rural, pero no has hablado con estas personas, no sabes cuál es el humus que existe en ese territorio. Entonces, ¿cómo abordan ustedes cuando, por ejemplo, tienen que realizar algún proyecto? ¿Cómo abordan ese acercamiento? Porque tiene que ser distinto para poder ser real, ¿no? Pues yo personalmente, viajando al lugar, quedándome una temporada y visitando sitios diversos, una escuela de artesanía, pero también el museo local, hablar con la vecina, y te remiten unos a otros, luego pasarte a otro pueblo y escuchar un acercamiento responsable y humano. Es cierto que estás documentándote, es cierto que buscas cierta información, pero también tener unos principios y una sensatez con respecto y un respeto, ¿no? Porque tú vas a un lugar... Tiempo, ¿no? Porque tú sí. hablaste antes de que eso es lo que muchas veces no tenemos cuando tenemos que desarrollar proyectos, ¿no? Que sí. tenemos como unos tiempos muy breves que van contra todo lo que serían esos procesos que se quieren generar, ¿no? Y ahí entra en juego también las ayudas institucionales que te permiten ir, o por ejemplo, Calado fue un proyecto que fue seleccionado en Isla Aventura. Isla Aventura es un laboratorio de guión que es de los únicos laboratorios de guión en España que te permite ir a donde tú quieras a documentarte. Es cierto que durante poco tiempo, pero tienes los gastos pagados durante a lo mejor 2 días para ir in situ a un lugar y establecer conexiones con la gente, que luego siempre podrás volver o lo que sea, pero hay muy pocos laboratorios de guión en España que te permitan eso. Entonces, eso también es muy importante porque a veces no cuentas ni con los recursos ni con el tiempo y ellos te lo facilitan, por lo menos. Fundamental, ¿no? El acercamiento desde ese proceso de investigación, acción, participación, ¿no? Metodologías que son muy comunes también en la etnografía, en procesos de aprendizaje y escucha, ¿no? De los lugares, de quién vive ahí, de quién está y cómo está. Yo creo que eso es fundamental. Lo que pasa que es cierto que muchas veces los proyectos se plantean de maneras muy diferentes, ¿no? Cuando son proyectos de largo recorrido donde va a haber un proceso colaborativo real, esto es fundamental, trabajar un año antes, procesos de acercamiento en el que tomas contacto con todas las instituciones,
colegios, escuelas. Entonces, son procesos muy largos. El reto, pues, tener ese presupuesto, ¿no?, a nivel institucional para estar trabajando 1 año y medio, 2 años en un proyecto en el que realmente vaya a haber, ¿no?, una verdadera función de aprendizaje y servicio, ¿no? ¿Qué aprendo de la comunidad? ¿Qué servicio le puedo dar a esa comunidad? No siempre es posible esto. Entonces, bueno, pues tenemos también que reinventarnos, ¿no?, y tratar de hacer otro tipo de propuestas como la que hemos tenido aquí estos días, ¿no?, en la que, por ejemplo, hay un proceso de colaboración con alguien que sí que está aquí, que aterriza al territorio, que sí que llevábamos 1 año antes trabajando, aunque sea... Hablarnos un poco de eso también luego después, Gloria, porque a lo mejor hay gente que está aquí que no sabe bien de lo que estamos hablando, o sea que... Pues yo creo que eso es fundamental, ¿no?, buscar otras estrategias cuando no existe esa posibilidad, ¿no?, de estar meses, que es como realmente cala, ¿no?, y realmente genera, bueno, pues un humus fértil para que el proceso sea pues algo aprovechable, ¿no?, para toda la comunidad. Estos pueden existir, ¿no?, otro tipo de procesos en los que eso, pues alianzas con gente local, propuestas, bueno, pues más limitadas, ¿no?, a lo mejor más diseñadas, en las que puedas obtener conocimientos, pero ya está todo. Pero yo creo que sí que hay que buscar en todo momento y dependiendo de la escala del proyecto, ese proceso de escucha. O sea, eso es muy importante. Cuéntanos un poco qué ha pasado ahí en Pinolere, Gloria, y bueno, y qué ha pasado antes de llegar a Pinolere, ¿no?, en esas conversaciones que han tenido para crear este proyecto Tagoror. Gracias. Es que he estado dándole muchas, pues se me vienen muchísimas ideas y a veces la lengua no va al mismo ritmo que la cabeza, que es muy complicado coordinar esas dos cosas. Entonces, la pregunta anterior también me gustaría meter una cosita y ahora. Por supuesto. Pues de recordar, a pesar del abandono del territorio, creo que todas podemos tener esa sensación y ese sentimiento de ir por cualquier parte de las islas y de la isla y ver esa tierra seca, ver la falta de que las personas, jóvenes, adultas, que sean, generemos nuestro propio oficio, nuestro propio puesto de trabajo. Creo que es no una industria, pero sí empresas que podamos sostener. Tenemos compañeras que sí son empresarias, pero empresarias, relaciones públicas, apicultora al mismo tiempo, ¿no? Yo constructora, relaciones públicas, formadora al mismo tiempo, porque somos nosotras las personas individuales las que necesitan generar empleo, ¿no? A mí me gustaría ver nuestro territorio ocupado por la gente, generar empleo para nuestra gente, generar alimento para nuestra gente, enriquecernos entre nosotras mismas, pero de algún modo siento que no nos dejan ni siquiera acceder a la tierra. Es decir, cuando vemos algo abandonado y nos sentimos tan ajenos a eso, es decir, que no sé de quién es, entonces no lo voy a tocar, prefiero verla morir la tierra porque, claro, no puedo poner ahí ni un arbolito ni una lechuga, ¿para qué? Si me lo van a quitar mañana porque no es mío. Entonces esa propiedad privada también nos está, creo que, repercutiendo mucho en la separación de nuestro propio territorio. Quiero decir con esto que sí hay muchas personas que están generando de sí mismas un puesto de trabajo propio, ¿no? Esas personas apicultoras, aquí tenemos las compañeras que también trabajan con el agua, ¿no?, de una empresa propia de preocupación de los recursos locales. Bueno, y para relacionarlo con los procesos colectivos, es decir, que si no hubiera sido por una toma de contacto necesaria, ¿vale?, lo que quería decir con las compañeras que manejan la empresa por su propia cuenta de agua, la otra compañera que maneja la apicultura, yo que manejo la construcción con tierra cruda o bioconstrucción, como lo podamos llamar, creo que hemos estado atentas para cubrir una necesidad. O sea, si yo ofrezco un servicio es porque nos hemos dado cuenta que hay necesidades y esos servicios los podemos cubrir de algún modo. Entonces ahí generamos puestos de trabajo incluso porque somos conscientes de las necesidades. En la precariedad actualmente aquí, pues ya se verá un poquito por dónde podemos ir caminándola y abarcándola para dejar de estar en el abandono.
Y gracias a estos procesos colaborativos, de estar pendiente de lo que necesitan las demás, lo que necesitan las vecinas, lo que necesita el pueblo, es donde surgen incluso los puestos de trabajo, es donde surgen las ideas y donde surgen las colaboraciones. En este caso estamos hablando de una obra de arte o una pieza colaborativa que para los insectos no la hemos creado pensando en un hábitat humano, donde no hemos podido dejar de pensar. Yo, por ejemplo, que vengo de la escultura, después me enfoqué en la bioconstrucción, hasta que no conocí a Lucía Loren, desde el año pasado que llevamos hablando y hemos co-creado juntas ahora, no me había dado cuenta la importancia del hábitat de los insectos, por ejemplo, ¿no? De ese egocentrismo humano, de yo soy el centro del universo y solo pienso en crear para humanos. No, es decir, wow, cuando me saco de ese centro veo como otras cosas muy humildes, muy sencillas, con gran importancia y gran valor. Entonces, ese pasarle la lijita al hueco de la caña porque la abeja se va a romper las alas, eso creo que hay que enseñárselo a muchísima gente, ¿no? El hecho de los detalles más pequeños al final son lo que permiten la vida. Es decir, no me quiero imaginar sin insectos en este planeta, no me quiero imaginar sin un agua que no esté limpia, que no esté contaminada. Entonces, si no co-creamos en el aspecto de prestar atención a las necesidades comunes, las obras de arte hoy día, yo que el arte contemporáneo y los museos, pues nunca me sentí identificada porque me sentía fría, me faltaba algo, ¿no? Y fue la tierra la que me dijo, que la compañera nos conectó de algún modo, ¿no? Entonces yo creo que les invito a todo el mundo a buscar el elemento, si algún día se sienten solos o lo que sea, buscar el elemento que por algún motivo estamos todos conectados. Y esas obras, pues muchísimas gracias también por la oportunidad. Ahí. En relación a lo que estaba diciendo Gloria, que estaba como hablando de compañeras, ¿no? Que están ahí trabajando en el rural, que como ella comentaba, ¿no? Que son como multifacéticas, porque hoy en día como que también, ¿no? El sistema para poder salir a flote nos pide que seamos community managers, agricultoras, ¿no? Que seamos un todo. Pues bueno, me gustaría que aprovecháramos este foro para que mencionaran algún proyecto de alguna compañera que trabaja en el medio rural en cualquier ámbito, o sea, desde lo artístico, porque estamos tratando el tema de la cultura en el medio rural, pero también, por supuesto, desde trabajos pues como la apicultura que mencionaba antes Gloria, la ganadería, en fin, que nos den así algún nombre, alguna idea para que nos podamos ir de aquí y buscar e informarnos también, que corra la voz, ¿no? Tejer un poco de hilos. Entonces, ¿quién me quiere contar? A ver, un poquito veníamos hablando de eso, pues creo que cada vez somos más y aquí presente pues me gustaría nombrar a Arula de WeWater, que siempre ha sido un referente también. Personas y mujeres que están a pie de guerra, igual que Natalia de Gualpispa, que hoy no está, pero ha querido estar presente también. Irene Sanfiel, que está detrás de todo el movimiento cultural también por el que estamos aquí. Es decir, muchísimas compañeras y más que se me pueden escapar, obviamente, y después cuando hagan otras preguntitas, que tengo algunas que quiero comentar, de mujeres o personas referentes, ¿no? Cuéntame un poco también sobre eso y así me van contestando las dos preguntas a la vez, que tenemos el tiempo ahí, que lo tengo aquí detrás, el reloj. ¿No? ¿Qué referenta has tenido tú que te ha hecho pues hacer lo que haces o pensar como piensas? Totalmente, bueno, un poquito la fuerza viene de experiencias pasadas, yo creo, y la energía de cada uno viene de lo que hemos vivido, pero mis primeras referentes, puedo nombrar a Erika Ravelo Mendoza como una gran... Todas mis compañeras han sido mis referentes, ¿vale? Entonces, Erika para mí, como escultora y proyectista, ha sido un gran referente, poder colaborar con ella desde un principio y sentir que con compañeras compaginas más, con otras menos, pero es lo más normal, al fin y al cabo. Fluir más con unas personas que con otras, entonces al menos es tener la experiencia, no decir, pues con esta persona trabajo bien, bueno, porque tenemos estas habilidades, con la otra no tanto, pero no pasa nada. Y creo que al menos hay que experimentarlo. Ya la nombré antes, pero también la tenía para esta pregunta, tenía a Irene Cireja, Irene Sanfiel, porque nos
yo me considero joven y me han visto y me han apoyado desde muy temprano. Yo creo que cuando ni siquiera uno se valora a sí mismo y ves que otras personas, o sea, en edades más tempranas ya me valoro más, pero en su época, cuando uno no tiene ni su carrera, ni un camino claro, ni un desarrollo personal, pues no sabes ni muy bien quién eres, ¿no? Y hay personas que te van apoyando, que van confiando en uno y te van empujando para adelante y dices, ostras, esta persona pues coge un valor también, ¿no? Y la última, pues mi madre, a pesar de haber dado yo a ella y ella a mí mucha guerra, son pilares que no podemos negar, igual que mi abuela, ¿no? Los pilares básicos que no puedo negar y que me configuran. Entonces, grandes referentes también la familia. Cuéntanos, Teresa, si has tenido así algún referente y también, bueno, si quieres mencionar algún proyecto o de investigación, tanto que estés haciendo tú como alguna compañera que nos puedas dejar así como una pildorita para que investiguemos nosotros después. Mi trayectoria es distinta a estas mujeres artísticas y desde el ámbito de la investigación pues reconozco el papel que han desarrollado las maestras en los pueblos de las islas, igual que reconozco la vida de las niñas y las dificultades que tuvieron que sortear en épocas pasadas. Ese conocimiento del pasado, de la cultura popular, es lo que me motivó a investigar y conocer esa realidad y esos entornos educativos que vivieron. Referentes puedo señalar quizá los estudios que se han hecho en Iberoamérica, en México, en Brasil, en Chile, en Colombia, sobre la vida y las historias de las maestras rurales, que son también muy interesantes, unas historias pues muy controvertidas y en relación con el contexto histórico. Y por otra parte, sí quisiera resaltar la importancia que ha tenido el asociacionismo rural, las asociaciones de mujeres y las cooperativas de mujeres en la actualidad, para ir dinamizando al menos dejando oír las voces de las mujeres que trabajan todavía en sectores del campo, en las cooperativas y otras actividades como las artesanías. Y yo creo que eso serían pilares fundamentales para seguir impulsando la vida de las mujeres rurales y sobre todo responder a esos objetivos del milenio, de los objetivos de desarrollo sostenible que se han programado para la agenda del 2030. Por supuesto, mis abuelas, o sea, eso es todo ese hacer, ¿no? Con las manos, las bolas de cal, los materiales vegetales, pues vengo de ahí. y es que sería infinita la lista, sería infinita porque después de 25 años trabajando en muchos contextos rurales, tengo que agradecer tantísimo a tantas mujeres, porque básicamente no es que se haga llamamiento a mujeres, es que son las que están luego en los movimientos asociacionistas, cuando vas a una plaza y silba y sale la gente, al final son mujeres las que se vienen en general. También ha habido hombres maravillosos que se han acercado, pero la participación en un 90% en los rurales siempre ha sido de mujeres y que no terminaría. Y bueno, todas esas sí compañeras más cercanas, ¿no? Que han sido todas esas mujeres pastoras que desde que me fui a vivir también a la sierra, pues de las que he aprendido tantísimo, ¿no? Que también han sido muchas grandísimas referentes, ¿no? Que al final yo creo que me han hecho ser como soy y mi trabajo es así gracias a ellas. Judith. En mi caso, claro, tristemente en el audiovisual siempre ha sido un medio que ha estado dominado por los hombres, ahora está cambiando afortunadamente, pero mis referentes
por ejemplo, internacionales serían Claudia Llosa, sus primeras películas, una que se llama La teta asustada, otra que se llama Madinusa, son una preciosidad, son peruanas y sus protagonistas son mujeres y habla sobre la opresión hacia las mujeres en el medio rural. Y en Canarias, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que ha trabajado Gloria Godínez, que van a proyectar aquí en La Pinochera su cortometraje Cabello de Isla. Si lo pueden ver, me parece una preciosidad sobre mujeres que trabajan con las hierbas medicinales. Y otro gran referente para mí es una poeta que se llama Macarena Nieves Cáceres, es lanzaroteña. Y su manera de hacer poesía utiliza mucho vocabulario canario y lo integra muy bien. Y una de sus últimas antologías se llama Aquellar de la lluvia, precisamente la palabra aquellar, ¿no? tan canaria, y es de las Ediciones Remotas, que me parece una editorial fantástica, chiquitina, de Lanzarote, y que hacen un trabajo estupendo. Y bueno, esas son mis referentes. Qué guay, muchísimas gracias, Judith. Muchísimas gracias a todas. Para ir acabando, que tenemos que dar paso a las proyecciones de esta noche, me imagino que sabrán que este año, esta edición de La Pinochera, gira en torno a los árboles. Y entonces quería irme un poco al territorio de lo simbólico y les pedí a estas 4 mujeres que nos dijeran hoy, que pensasen, reflexionasen sobre con qué árbol se identificarían, ¿no? Entonces, vámonos a eso, hacia lo simbólico y díganme a ver, ¿alguna que lo tenga ya claro? Perfecto. Yo me identifico con el árbol de la vida. Es el árbol del conocimiento, es un árbol cósmico y digamos que conecta con todas las formas de vida. Y ese árbol de la vida que aparece incluso relacionado con diversas religiones y filosofías y que está tan presente en la historia de la humanidad. Sí, de hecho el árbol como que ha sido siempre, ¿no?, un elemento súper importante, ¿no?, a nivel cosmogónico, esos tagorores, esos árboles de concejo, ¿no?, que hay en la península, en los que se hacían pues las reuniones, las asambleas de los pueblos. Cuéntanos, Gloria. Bueno, en ese momento de mirar las preguntas previamente, la verdad es que me hice yo misma gracia porque le digo, a ver, ¿cómo le contesto a esto? Si depende del día, me puedo sentir un tipo de árbol u otro. Es decir, me encanta esto. A ver, obviamente, si somos cambiantes, somos cíclicas, etcétera, no hay un árbol solo que pueda sentirme representada. Yo le decía a Lucía, básicamente, digo, es que un día soy un sauce llorón, el otro día soy un dracaena drago, el otro día digo, depende. Somos tan cíclicas y creo que me encanta adaptarme a las situaciones, la posibilidad de modelarnos a nosotras mismas en cada situación donde queramos estar, no queremos estar, cómo nos sintamos. Pero bueno, en general el Dracaena Drago me encanta por su sangre roja, por su historia, por su medicina, a pesar de que todos los árboles tienen medicina, todas las plantas en general. Hasta las simples hierbas que vemos por las aceras, por las calles brotando. Creo que les invito también a prestarles atención y a conocerlas porque nos pueden quitar el catarro que tenemos, nos pueden dar una sorpresita de la que no nos esperamos, que no viene de una persona, viene de una planta que solo tiene una hoja verde y todavía no ha sacado ni la flor. No vale. Un diente de león, la de la tripa, para cuando te sientes mal, que sale por todos lados. Pasote, hierba pasote, gracias. Y ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, bueno, el valor de las plantas y el árbol de la vida creo que es súper interesante también por su hecho simbólico y por lo que me recuerda que la placenta de las mujeres, una vez nace y se pone en plano, se ve el árbol de la vida. Entonces puede que venga un poco de algo bastante originario. Qué bueno eso que dices, porque de hecho ha habido muchas artistas, yo barro hacia mi terreno de lo artístico, pero ha habido muchas artistas que se han transfigurado en árboles, ¿no? Como que esas formas, esa morfología que tienen las plantas y los árboles
es, como somos también nosotros, los seres humanos, orgánica. Entonces, al final, ¿no? Como que, por ejemplo, Ana Mendieta o Francesca Gutmann son artistas que en su momento se transfiguraron en árbol, ¿no? Ana Mendieta poniéndose todo ese barro y esas ramas, ¿no? Pareciendo ella misma un árbol, y Francesca Gutmann a través de su fotografía también, ¿no? Por si las quieren buscar, porque son unas obras muy bonitas. ¿Qué árbol son, chicas? ¿Qué árbol se siente? A mí me pasa exactamente igual, me gustan todos. Y lo veo, era imposible responder a esta pregunta porque habiendo trabajado tan de cerca, ¿no? Con los árboles, habiendo pasado tanto tiempo, pues la fortaleza del roble, esa capacidad, ¿no? De bombear nutrientes y crear una pradera completamente verde, pero la capacidad del haya también de generar un mosaico de sombra y atraer el agua, la flexibilidad del sauce. Es imposible, es que cada árbol es bueno, pues un espacio no solo simbólico, ¿no? Sino un espacio para aprender de él, un elemento vivo para aprender de él, igual con las hierbas. Desde el esparto a cualquier otro tipo de fibra es una fuente de aprendizaje tremendo. Entonces, ahí está. Yo voy a hacer un poco de trampa, porque es muy difícil. Yo no soy árbol, yo soy planta crasa, yo creo que soy aloe vera. Yo no llego a árbol, me quedo así a ras y muy sencillito todo, pero si la cortas por dentro y tienes una quemadura, pues te cura. Y muy resistente también, ¿no? Sí. Pues para cerrar este encuentro, y hablando que es como estábamos hablando de los árboles, encontré un pequeñito texto de un naturalista que se llama Peter Wohleben o Wohleben, lo siento por mi pronunciación alemana. Este hombre tiene un libro que se llama La vida secreta de los árboles, y como decía ahora Lucía, ¿no? Y como decía Gloria, ¿no? Cuánto tenemos que aprender de las plantas, de los árboles. Pues les voy a leer este pequeñito texto para acabar y dar paso a las proyecciones, porque nos describe algunas características de los árboles de las que pues quizás deberíamos de aprender bastante, ¿no? Dice: un árbol no hace un bosque. No es capaz de crear un clima local equilibrado. Está expuesto al viento y a las inclemencias del tiempo. Sin embargo, los árboles juntos crean un ecosistema que amortigua el calor y el frío extremos, almacena cierta cantidad de agua y produce un aire muy húmedo. Si todos los ejemplares se preocupasen solo de sí mismos, muchos de ellos no llegarían a la edad adulta. El intercambio de nutrientes, la ayuda vecinal entre ellos, es claramente la norma y se traduce en la aseveración de que los bosques son superorganismos. La razón por la que los árboles son capaces de ayudarse y hasta de cuidar a otras especies es que saben que juntos, en comunidad, funcionan mejor. Muchísimas gracias, chicas, por esta conversación tan guay.